Muy buenas y bienvenidos a mi canal. En este video hablaremos de un tema con un trasfondo muy interesante, ya que esta patología ha sido la responsable de apagar la luz de muchas estrellas del deporte, por el desconocimiento de su condición. Pero antes de comenzar, no olvides apoyar al canal dejando tu fabuloso me gusta. Y si crees que este tema puede ayudar a alguien, compártelo, no cuesta nada. Además, con eso me apoyas a mí y al desarrollo de más conocimiento interesante. Si eres nuevo por aquí, puedes suscribirte y hacer todo lo anterior. Habiendo dicho esto, en este video hablaremos sobre la causa principal de muerte súbita en los deportistas. La cardiomiopatía hipertrófica. Y aunque no es la única, es la más común según los casos reportados. Comencemos definiendo rápidamente qué es una cardiomiopatía. Una cardiomiopatía es la enfermedad que afecta primariamente al músculo cardíaco, que puede manifestarse en dilatación, restricción o hipertrofia, caso que tocaremos aquí. Además, de forma secundaria, la cardiomiopatía puede también afectar a estas pequeñas compuertas que permiten el paso de sangre de una cavidad a otra. Estamos hablando de las válvulas auriculoventriculares. Sí, ya lo sé, parece un trabalenguas, pero solo es un juego de palabras entre aurículas y ventrículos. Auriculoventriculares. Fácil. Continuemos. La cardiomiopatía hipertrófica es por desgracia una enfermedad determinada genéticamente. Dicho de otra manera, viene de una alteración de los genes y se estima que su prevalencia es de 1 por cada 500 personas, lo cual la hace bastante común a decir verdad. En su gran mayoría, los que padecen de cardiomiopatía hipertrófica no tienen síntomas, y si los tienen, son tan leves que pasan desapercibidos. Por esta razón, pueden vivir una vida normal sin siquiera enterarse de su condición. Sin embargo, siempre hay excepciones. Y hay quienes la padecen y tienen síntomas que les impiden tener una buena calidad de vida, que por lo general también son los que tienen un peor pronóstico. Estos síntomas pueden ir desde la dificultad para respirar y las palpitaciones, hasta el síncope y la intolerancia al ejercicio. Y claro, como en muchas enfermedades raras, no podía faltar la cereza del pastel. Esta enfermedad se caracteriza por presentar las dos arritmias cardíacas más graves que pueden existir. Estamos hablando de la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular, concluyendo en muchas ocasiones con la muerte de la persona. Ahora, voy a tratar de explicarte de forma sencilla, espero, la fisiopatología de lo que pasa en un corazón con miocardiopatía hipertrófica. Así que vamos para allá. Primero que nada, seguro ya has escuchado el término hipertrofia en tu gimnasio de confianza o con alguien del mundillo. Pues en esta enfermedad también estamos hablando de crecimiento muscular, pero en el corazón, y no precisamente por hacer ejercicio, lo cual no está tan cool como tener unos brazos enormes o un pectoral definido. La hipertrofia en las paredes del corazón va a condicionar la disminución en su distensibilidad y relajación, ya que las paredes del ventrículo izquierdo estarán muy rígidas. Para entender esto mejor, pongamos un ejemplo. Supongamos que tienes una botella de plástico y un globo, ambos del mismo tamaño. Si llenas el globo de agua, este se va a distender y le va a entrar una cantidad considerable de agua, porque el globo tiene la capacidad de ser flexible. Pero cuando llenas la botella de agua, esta no va a variar de tamaño y va a almacenar una cantidad más limitada de agua, ¿verdad? En comparación, el globo será más flexible y por lo tanto le entrará más agua que a la botella que es más rígida. De algo similar estamos hablando en la cardiomiopatía hipertrófica. El aumento patológico de músculo hará al corazón más rígido y a su vez limitará el espacio que hay en el ventrículo cuando se llene de sangre. Entonces, retomando todo, tenemos que el corazón, por estar tan musculoso, es más rígido, pero también al estar tan hipertrofiado, este corazón tiene más fuerza y más potencia para mandar la sangre hacia todo el cuerpo. Y quizás pensarás, oye, pero esto es positivo. Claro, si mi corazón puede mandar sangre con más potencia, eso implica que llegará a todos lados más rápido. Estamos hablando de algo benéfico, ¿no? Pues no. Por desgracia, el corazón no funciona como la bomba que manda agua a tu tinaco.
El hecho de que la contracción del corazón sea más enérgica y mande la sangre a una velocidad considerablemente más rápida, condiciona un efecto de Venturi, que va a afectar principalmente a la válvula mitral, succionando una de sus valvas que terminará obstruyendo la vía de salida del ventrículo izquierdo. Esta obstrucción va a provocar la hipertrofia concéntrica del corazón, lo que va a disminuir aún más el espacio que tiene la sangre en el ventrículo izquierdo. Cuando me refiero a hipertrofia concéntrica, quiero decir que la masa muscular está creciendo en dirección al centro, es decir, la pared muscular del ventrículo crece robando espacio a la cavidad. La suma de todas estas alteraciones dará como resultado incapacidad para aumentar el gasto cardíaco durante el ejercicio, lo que desencadenará el síncope por falta de irrigación al cerebro. Pero esto no es todo. Si le agregamos también que cuando la masa muscular del corazón aumenta de esta forma patológica, rompe el equilibrio entre las arterias que irrigan y la masa muscular irrigada, es decir, que hay tanto músculo cardíaco que las arterias se ven incapaces de irrigarlo. Por lo tanto, aparecerán signos de isquemia miocárdica sin que la arteria coronaria esté tapada, como pasaría en una enfermedad aterosclerótica, dando los mismos síntomas de angina de pecho. Todas estas anomalías condicionarán un corazón que sufrirá de arritmias ventriculares frecuentes. Pero no todo está perdido con esta enfermedad, ya que hablando en términos generales, el riesgo relativo de muerte súbita en estas personas es bajo. Está claro que no será igual al de alguien sano, pero tampoco es algo demasiado grave. Este riesgo aumentará en función de la gravedad de la cardiomiopatía. Por ejemplo, si es alguien que tiene síntomas muy marcados, obviamente su riesgo será mayor. Así como si es alguien que a pesar de no tener síntomas, tiene malos hábitos, o en su familia hay un historial de muerte súbita en parientes jóvenes, claramente el riesgo será mayor. Como digo, el riesgo siempre está en función de más factores que lo pueden aumentar. Ahora, imagina todo este cuadro patológico que te acabo de describir en una persona que hace deporte y somete a su cuerpo y su corazón a rutinas muy intensas. Como dije antes, puede que la persona nunca se entere de que tiene esta patología hasta que sea demasiado tarde, cuando el corazón sea incapaz de cubrir ciertas demandas y colapse con una taquicardia ventricular sostenida, que ha sido el caso de varios deportistas jóvenes, quienes se han desplomado en mitad de algún partido o competencia. Una última cosa, y es que hay que entender que el ejercicio es una situación donde ponemos a nuestro corazón en un estado de estrés, un estrés que puede ser positivo con los parámetros y dosis adecuados de entrenamiento, pero también puede ser negativo si la dosis es excesiva. Eso sería todo por el video de hoy. Espero haberte ayudado a ampliar tu conocimiento en este tema tan interesante y espero que hayas entendido. Traté de hacerlo lo más sencillo que pude. Te deseo un excelente día y nos vemos en el siguiente video.